¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una nueva tertulia magallánica, siempre desde la perla del estrecho, aquí en Pasaje Corner. Séptima temporada de tertulia magallánica. ¿Quién lo diría? Ya estamos llegando a los 100. Mario, 97. 9 No me digan 99. O sea, yo tengo que llevar la cuenta. Nuestros invitados se perdieron el gran evento de ser los participantes del número 100, cuando iba a poner una fiesta. Exante, digamos. Pasé el asado que está viendo. Ya, oye, pongámonos serio, acabamos de empezar el programa y con tonteras. Perdón, Mario. Grandes invitados, como siempre en la tertulia magallánica, pues, siempre grandes invitados. Y le voy a dar a usted la pasada para que nos presente a los invitados. Don Esteban. Primero explicar que forma parte, ¿no es cierto?, de este esquema que definimos para esta séptima temporada, donde queríamos tener a distintos personajes del quehacer magallánico. También un grupo de personas que son herederas de alguna actividad empresarial. Y además nos planteamos la idea de tener invitados que formen parte de algunas actividades que se resisten a morir, producto de la globalización, internalización de los negocios o distintos problemas que están surgiendo en la sociedad actual. Y uno de ellos, sin lugar a dudas, es el periodismo. Entonces hoy día nos acompañan dos distinguidos periodistas, ambos exdirectores del diario La Prensa Austral, don Pablo Cruz Nochetti y Alejandro Toro. Y con ellos vamos a conversar del periodismo de antes, del tiempo en que ellos estuvieron encargados de un medio local y cómo ven las comunicaciones del periodismo hoy día. Pero antes, como es la estructura del programa, queremos que la comunidad magallánica sepa quiénes son, porque de una u otra forma todos en algún momento escucharon, leyeron. Director Pablo Cruz Nochetti, director Alejandro Toro, sin saber nada de ellos. Don Pablo Cruz, ¿quién es realmente usted? Oye, primera presentación que hago, gracias Mari, salió bien. Un poquito larga, pero bueno, ya lo vamos a ir corrigiendo. Bueno, yo soy un periodista más o menos casi ya de la antigua estirpe, lo que nosotros llamamos antes los viejos periodistas, refiriendo a los mayores que a nosotros, sin pensar que íbamos a llegar a ser nosotros los viejos. Yo soy de Valparaíso, estudié periodismo en la Universidad de Chile en Valparaíso. ¿Playa Ancha? No, en la escuela, hasta la Escuela de Derecho. Ah, ya, la Punta de Diamante. Sí, ahora es la Universidad de Valparaíso. Y empecé a trabajar en el diario La Unión de Valparaíso, que era un diario de la iglesia de Valparaíso, Iglesia Católica. Y ahí me inicié, y ahí aprendí algunas cosas que no aprendí en la escuela. Y ¿qué año estamos hablando? Estamos hablando del año 63 más o menos. Ahí ya egresa como periodista. Claro. Y ahí estuve haciendo escuela, aprendiendo bastante periodismo en la calle. ¿Alguna parte especial del diario en alguna...? Estuve reportando, bueno, cuando uno, antes no sé, cuando uno llegaba a un diario, lo primero que lo tiraban era policía. Policial ahí. A sufrir ahí. A sufrir. Me tocó cubrir policía, me tocó cubrir municipalidad sobre todo. Y después de ahí pasé al Mercurio Valparaíso. ¿Al Decano? El Decano, el diario más antiguo de habla hispana. Pero no trabajé en el Mercurio Valparaíso porque me contrataron en esa época. Fue el gobierno de Frei y hubo una elección parlamentaria en que casi todos los parlamentarios elegidos eran demócratas cristianos. Y el diario Mercurio Valparaíso estimó que necesitaba un periodista de Valparaíso en Santiago que cubriera a los parlamentarios de Valparaíso. Así que me tocó irme a Santiago. Como corresponsal. Como corresponsal prácticamente, aunque había una corresponsalía. Una corresponsalía que se enviaba las noticias de Santiago a Valparaíso por teléfono. Era terrible. Había una persona encargada del teléfono. Escribir.
Y bueno, y ahí estuve un poco tiempo y después pasé al Mercurio de Santiago. Y después Calle Huérfano. en compañía. En compañía, perdón. Compañía era. Y después de ahí, ¿qué más hice? ¿Y ahí en alguna sección especial? En el Mercurio de Santiago. Sí. Estuve en Economía y estuve también en Política, en Congreso. ¿Y cuándo llega a Punta Arenas, don Pablo? Llegué a Punta Arenas en el año 78, el 30 de enero. Entonces. ¿Desde el Mercurio a Punta Arenas? No, yo ya en esa época estaba de vuelta en Valparaíso trabajando en la Radio Portales. Y precisamente por un colega de la Radio Portales me vine acá, yo que no me acuerdo el nombre ahora, pero periodista muy conocido que había estado acá en Punta Arenas y que me había hablado de Punta Arenas. Yo conocía Punta Arenas, había venido una vez anterior y la verdad es que encontré que era una ciudad esta maravillosa, pintoresca, distinta. Aquí el sol se pone por el otro lado, Claro, sí. no como en Valparaíso. Y este periodista, que no puedo recordar el nombre, me hablaba mucho de Punta Arenas, él había estado acá, y me dijo, andan buscando un periodista en Punta Arenas, anda a hablar con Jorge Avaro. Con don Jorge Bavaro, que se nos fue hace tan poco tiempo. Hace poco. Así que fui a hablar con Jorge Avaro y me dijo, sí, me dijo, estamos buscando un jefe de informaciones, me dijo. ¿Y don Jorge estaba acá o estaba en En Santiago? Santiago. Y me dijo, la vida es muy bien, linda en Punta Arenas. Me dijo, No le habló nadie del viento. no. Me dijo, hay cosas que son más caras, sí, pero la carne, me dijo, baratísima. La verdura es cara. Así que, ven de prueba, un mes. Que ya. ¿Con familia el tiro o no? No, sí, solo, yo era soltero en esa época. Y me vine. Y la verdad es que cuando llegué a la prensa austral me deprimí bastante, porque era un edificio viejo, la sala de redacción más chica que esta, yo creo, muy deteriorada, los periodistas que vi que eran un poco amontonados en el escritorio, y yo dije, no, esto no es. Claro, venía del no es para pasar ahí. por el Mercurio y de Así que decidí, bueno, me voy a ir. No, bien. Y en la noche cambié de idea. ¿Dónde lo llevaron? No. Cambié de idea porque en la noche empezaron a dar las linotipias. Y la música de las linotipias, el ruido de las linotipias es el mismo acá, que en el Mercurio de Santiago, que en la Unión de Valparaíso. Es el mismo sonido, entonces uno se siente en casa. Así que dije, no, me quedo. Y me fui al taller a conversar con los que hay del taller. Yo tenía bastante experiencia en taller porque una de las cosas que aprendí en la Unión era meter las manos ahí en la cosa que a la gente del taller le molesta mucho que los periodistas se metan las manos. Cuando le corresponde. Primero porque pueden lo que se llama pastelar en la página porque se les caen los tipos que son barritas así con lectura. Pero yo lo aprendí ahí, después cuando estuve en mi curso también metí las manos ahí para mostrar que sabía algo de talleres. Así que ahí me sentí en casa y ahí me quedé. ¿Y usted, don Alejandro? Usted viene de Santiago. Sí, santiaguino. El amor lo trajo usted para acá. No el periodismo. El amor, yo creo que claro, fue el detonante inicial. Yo tuve sí, un aviso ahí que me dijo, no te vengas. Bueno, yo me vine para acá, yo estudié periodismo en Valdivia. Primero que nada, Sí, eres santiaguino. Santiaguino. Tu Sí, primaria, secundaria. todo Santiago. Después me fui a estudiar periodismo a Valdivia. Estudié primero un año letras. ¿En Valdivia también? En Valdivia, pero me di cuenta que iba a ser profesor de castellano. Entonces yo quería ser como escritor, algo así ya, periodista, no profesor. Entonces al año siguiente me cambié a periodismo en Valdivia. Y en Valdivia conocí a mi polola, que resultó ser de Punta Arenas. Yo te digo, puede haber sido de Arica, Valparaíso, pero Punta Arenas. Y ahí se marcó el destino de uno. Ella era de Punta Arenas. ¿Empezaron a pololear primer año? Claro, de inmediato, primer año, sí. Y ya el verano del 93, yo dije, no, yo no me voy otro año a Santiago a separarme otro verano de mi polola. Y trabajé un mes, me acuerdo, y en febrero me compré un pasaje aéreo, me vine
a verla, a conocer Punta Arenas, a volar por primera vez en avión y a conocer Punta Arenas. El verano del 93, justo fue ese verano, si recuerdan, en febrero del 93 hubo un tremendo temporal que voló el techo del fiscal, del gimnasio fiscal. Un temporal de viento que fue fuertísimo, ¿ya? El febrero del 93, yo dije, jamás me vendría a vivir acá. Nunca. Salir de la lluvia de Valdivia, el viento de Punta Arenas. Este viento no. Eso fue en el verano del 93. Y en el verano del 94 me vine a hacer la práctica de periodismo acá a Valdivia. Recuerdo que me vine sin práctica, de hecho. Me voló la media. Me dije, ya me voy con ella nomás. Allá busco práctica. ¿Dónde hago la práctica? Me vine sin nada, sin práctica. Y me recibieron en la radio nacional, que estaba ahí antes en el Carrera Pinto, en un segundo piso. Por ahí, ¿cierto? Ahí estaba. Sí. Por un mes. ¿Estaba don Carlos Viñán? No, estaba otro, no me recuerdo el nombre, lo voy a recordar. Estaba director otra persona. Pero realmente a mí no me gustaba la radio, me gustaba la escritura. Y recuerdo que mi primera cobertura fue, esto es una simpática, mi primera cobertura estaba Cárcamo como periodista en la Radio Nacional, que falleció ya, el periodista. El embajador. Claro. Y él era como periodista ya antiguo ya, y yo era novato. Ese trato es como bien especial, ¿cierto? Sí. Vamos, acompáñeme a cubrir acá y vamos a la Plaza de Armas. Llegué a la Plaza de Armas, y había una ceremonia en la Plaza de Armas, estaba la calle cerrada, y me dice, ya, él es el alcalde de Primavera, Ricardo Lea, que ya era alcalde, el año 90, claro, Ricardo Lea, entrevístelo. Y yo, ¿de qué entrevistar al alcalde de Primavera? O sea, sin ningún contexto, sin ninguna nada, así como, entrevístelo, ¿ya? Y dije, ya, señor alcalde, bueno, ¿de qué se trata esto? ¿Me puede contar un poquito de la ceremonia? Y él fue bien amable y me contó. Y cuando Ricardo Lea me encontré hace como 2 meses o menos, le dije, Ricardo, usted tiene un hito conmigo. ¿Qué sería? Fue mi primera entrevista en Punta Arenas. ¿Y usted me hizo la entrevista? Y usted me hizo la entrevista, gracias a usted lo asumió ese momento. Bueno, y en eso, al segundo día, recuerdo que estaba cubriendo la Radio Nacional y me enviaron a cubrir algo se llamaba el Proyecto Regiones, entonces, en la UMAG, ahí en Centeno. Y estaba sentado ahí. Pero previamente yo fui a la prensa austral a presentarme. Dije, soy periodista, soy estudiante de periodismo, pero quiero hacer la práctica, no tengo práctica, hay alguna posibilidad acá. Y Manuel González me recibió y me dijo, ninguna, dijo, que aquí los practicantes se resuelven como en septiembre. Antes llegaba mucho currículum de practicantes, ¿cierto? En septiembre ni una posibilidad. Ya, listo, no, ni una posibilidad. Y cuando fui por la Radio Nacional a cubrir el evento ese a lo más, estaba sentado en última fila y viene Manuel González por el pasillo, yo atrás, y me aburrí. Y me dice, hay una posibilidad, anda a verme, a la prensa. Y que me dijeron, pues partí al tiro a verlo, me dijo ya, en deportes. Práctica en deportes, dijo, de enero, febrero y marzo, 3 meses, perfecto. Me pagaron pensión, me pagaron sueldo, cosas que yo no pensaba nada. Así que, feliz yo, porque agarré práctica simplemente de ir a preguntar, así como insistente. Bueno, ahí hice la práctica en la prensa austral, ese verano del 94, me fui en marzo a terminar mi último año de periodismo, y en octubre del 94 me llama Manuel González, me dice, Alejandro, hay una posibilidad para periodista acá en Punta Arenas, porque se fue un periodista que es Navasal, ¿te acuerdas? De Navasal, Joaquín Navasal. Sí, Joaquín. Se va a ir, dije, no, pero yo estoy en octubre, todavía ni salgo. Me dijo, no, te esperamos hasta diciembre. Bueno, así que yo egresé el 2 de diciembre de periodismo, egresé porque ni siquiera me había titulado, el 2 de diciembre del 2004, y el 12 estaba acá ya trabajando como periodista de la prensa austral. Y ese iniciarme tan rápido en trabajando me demoró mi titulación, tuve un par de años, pero bueno, empecé a trabajar ahí. Y ahí trabajé, bueno, como periodista de calle, que fueron una experiencia yo creo que fascinante, estar trabajando en un medio acá, sobre todo cuando en esa época todavía uno andaba reporteando, tomando apuntes y... haciendo periodismo. Haciendo periodismo calle, realmente de calle, y eso era conociendo los barrios, yo creo que era como espectacular. De ahí me cambié a corresponsal de Mercurio acá, en Punta Arenas. Después me fui a trabajar 2 años o 3 años a Santiago, en el Mercurio de Santiago, con José Tomás Rebeco, que Pablo Cruz lo conocía bien. Muy amigo. Con José Tomás Rebeco, que falleció lamentablemente. José Tomás me presentó a ti. Sí, pues me presentó así. Y de ahí se dio la posibilidad, me llamaron de acá de la prensa austral para que estaba la posibilidad de ser editor general de la prensa. El año 2000. ¿Y había matrimonio? Sí, había matrimonio, tenía un hijo ya, y dije, ¿sabes qué? Vamos a Punta Arenas, nos fuimos a Punta Arenas, como editor general, porque teníamos un niño pequeño, estábamos en Santiago, era otra vida. Sí, otra vida. Y ahí pasó, de editor general, el 2000. ¿Pero te casaste en Punta Arenas? En Punta Arenas, sí, me casé en Punta Arenas, y
y el 2000 me vine para acá, nos venimos de vuelta de Ya Santiago. le habías perdido el miedo al viento. Sí, claro. Claro. Bueno, y ahí fui editor general, después subdirector, después ya director y así. Hasta el año 2012 que me retiré. O sea, me retiré porque dije yo ya llevo 5 años de director y necesitaba hacer otras cosas en la vida también. Ya había hecho mucha prensa también, muchos diarios, bastante tiempo. Así que, y después me dediqué a la comunicación corporativa. Hoy día trabajo con DAP, en comunicación en DAP. También me gusta, bueno, tengo un emprendimiento con la familia ahí de Vieja Patagonia. Pásela ahí. Por favor. Así que dividimos el tiempo en esa Vieja Patagonia, la autora Navarro con José Menéndez, ahí una tienda de antigüedades, librería, emporio, café, Pero paso. una tienda con antigüedades con historia, porque era la esquina del remate, que muchos magallanes la conocían como tal. Que sigue bonito. Preservamos eso, preservamos esa esquina con ese sentido de lo antiguo, ¿ya? Pero le dimos una idea más turística, más global, un poquito más moderna. Ahí estuvo Gómez. Claro, Vicente Gómez. Un señor que usaba un sombrero inglés Y bastón, sí. Don Año 80. Vicente Gómez Echeverría. Eso. Cuyo hijo yo lo conocí en el barrio Villavista. Fue uno de los pioneros junto a nosotros en el barrio Villavista. Tenía un restaurante que se llamaba El Caramaño. Mira, Y él Sí, hablaba sí, siempre de que vivía en Punta Arenas, que su padre era partillero. claro. Y es increíble esto, por ejemplo, tú tienes una esquina así como esa, en cualquier parte que hay una esquina o un negocio, la gente que no venía hace décadas acá me pasaba. Y dice, y acá no estaba don Vicente Gómez. Gente como que el tiempo saltó desde 1985 al 2022 y no se han dado cuenta de lo que pasó entre medio. Estaba aquí un don Vicente y que no, ya no está hace años. Don Vicente, yo tengo una historia con él, lo conocí desde siempre, desde que él llegó a Punta Arenas el año 65 más o menos. Él llega acá y era vendedor de acciones. Él vino a vender acciones, ¿cierto?, de distintas compañías. En ese tiempo se ocupaba este tema de... un corredor de acciones. Claro, él vendía acciones de distintas empresas. Cierto. Generalmente eran Coyi, Puyi, Sudamericana, todo lo que tenía que ver con el tema de las forestales, ¿cierto?, de Arauco. Sí. Bien. Y él es el primero que inicia en lo que se llamaba la primera molienda, ¿cierto?, de trigo, cuando se instala acá en Punta Arenas, la molinera. La molinera, hasta ese tiempo la harina venía en buque, ¿cierto? Venía en buque y se distribuía, pero él trae, ¿cierto?, el sistema de que viene un buque, viene el trigo a granel, se instala en la molinera y comienza este tema. Y ahí también hay un tema de que se metía Carosi, que se iban a vender acciones, y ahí conocí yo a don Vicente, y posteriormente él se casa con la señora Olga Mardones. ¿cierto? Se casa con la señora Olga, se hace martillero en los tiempos que la economía en Punta Arenas y en Chile se decae absolutamente, ¿cierto? El año 80, 81, que esto fue un desastre, y él era el único martillero junto con Fernando Faraldo Flores. Y le fue muy bien, porque había mucho remate, y él me dice, cosa que yo siempre lo comento, me dice: Mario, le pegué el palo al gato a los 70 años. Sí. Todavía no es tarde. No, usted ya se lo pegó hace mucho tiempo, Mario. Entonces a él le tocó el remate de la UAL, de Santa María. El remate de la UAL lo hizo Fernando, pero era esa época. Esa misma época. Pero a mí lo que me motivó, digamos, de recordar a don Vicente, independiente de su figura, siempre igual, bien vestido, es este tema de que de repente la gente se aburre porque tiene 40 años y hoy día con toda la velocidad y todavía no sabes qué vaya a hacer. Don Vicente me dijo: Mario, le pegué el palo al gato a los 70 años. Oye, y nosotros jubilados. ¿Te imaginas? Bueno, en el caso tuyo puede que seas jubilado. Oye, yo fui vecino de Vicente en Las Naciones. Ya. Él vivía en Las Naciones, en la calle Uruguay, esquina de Gran Bretaña. cuando toca esto de la molinera, yo en ese tiempo era muy pequeño, vivía con mis abuelos en O'Higgins y Colón, cosa que lo hemos dicho ya creo que en 6 temporadas, pero cuando llegaba el trigo, había que descargar el barco con el trigo para la molinera,
era interminable el ir y venir de camiones, que eran camiones pequeños, Chicos. tolvas, Claro. chicos, oye, no sé, 2, 3 días, todos los santos días del muelle por O'Higgins hasta Angamos, subir para llegar a la Molinera. Impresionante, ¿sí? Un bonito recuerdo. Oiga, don Pablo, ya, y llega usted ahí, la linotipia, la música de la linotipia lo deja en Punta Arenas. Sí. ¿Ah? Casado con Magallánica. Casado con Claro, Magallánica. sí. compañera de Sí, Maribel. sí. Así es. Pensé que había venido casado, ¿no? No. Se casó acá. Encontró el amor y ahí, igual que otro, se hizo magallánico. Y don Pablo, usted igual fue director de la prensa. Sí. ¿Cuándo deja el periodismo? No, mejor periodismo. La prensa. Perdón, por la prensa, perdón. El año 90 y tanto, 92, 93. sí. ¿Y ahí en qué continúa? Ahí Porque estuve- escribe algunos libros igual además. sí, bueno, escribí unos libros, uno del cordero, uno de pescado, uno de la cocina inmigrante y recientemente uno del cementerio. Pero en ese tiempo que estuve haciendo una revista, un corto tiempo, y justo en esa época, Ramón Utz vende su radiominería a la radiominería de la cadena, porque la radiominería de Punta Arenas no era de la cadena, era propiedad de Ramón Utz, aunque conservó el nombre. Y él vende la radiominería y la minería llama a concurso para un director. Y yo postulé y me quedé director de radiominería. ¿Qué año fue eso? ¿Aproximado? Eso debe haber sido 95, menos, ¿Y usted había dejado la prensa un año o 2 años antes? unos 2 años antes, ¿Y sí. cuánto tiempo pasó desde que llegó a Punta Arenas a que se transforma en director de la prensa? Haber pasado unos 2 o 3 años. 8 años. ¿Y Sí. usted reemplazó a qué director? A don Osvaldo Beckerman. A don Osvaldo Beckman. Sí, claro, nada más. Don Osvaldo Beckerman Hansen, sí. Claro. ¿El mismo que escribió La noche trágica de los Copuyes? Sí. Un libro que me marcó. Primavera natales. Primavera Primavera Natal. Natal. Gran escritor. Mira. La última canoa. Sí. ¿Ha cambiado mucho el periodismo? ¿De qué punto de vista? Bueno, en general, ¿cierto? Hoy día yo veo que hay solamente 2 diarios, uno digital, hay... técnicamente, sí, sí. Técnicamente. Y, Impresionante. pero además con el tema de las redes sociales, usted está recibiendo continuamente durante el día distintas noticias. sí. Y esas noticias generalmente son hechas no solamente por un periodista, No, por gente sino común y que corriente. gente corriente Sí. que le parece que Quiere decir algo. ¿cierto? Y tú te sientes, digamos, pero invadido en la medida que tú ingreses a una plataforma, que llámese Instagram, Twitter o cualquiera de Facebook, para que vamos a hablar. Hoy día el mismo WhatsApp, que tienes el WhatsApp Business, que te llegan y te llegan y te llegan, entonces de repente el diario, pucha, tú dices, ¿qué voy a comprar el diario si ya sé tantas cosas? Por eso pregunto yo a El cambiar. problema es que tú las creas, además. Po. Sí, pero hay una diferencia. Primero, hay mucha, lo que se llama ahora fake news en las redes sociales, ¿verdad? Después, son gente común y corriente, por lo tanto no comprueban si lo que están diciendo es cierto o no, si tiene alguna relevancia o no, si va a afectar a alguien o no. No hay filtro. No hay filtro, exactamente, esa es la palabra. En cambio, en los diarios el periodista está investigando, está averiguando, está preguntando, tiene antecedentes, busca antecedentes, sabe lo que está escribiendo, sabe si tiene alguna repercusión, si va a molestarle a alguien, si no le va a molestar. Es decir, todo lo que significa una noticia. Perdón, ¿y sienten ustedes que hoy día las escuelas o las universidades donde se forma el periodismo están haciendo la labor de formativa que hacían en los tiempos en que ustedes estaban estudiando? ¿Por qué lo digo? Porque en algún momento dice, oye, ¿sabes qué? A este paso, viendo, escuchando a los periodistas de hoy día en radio, en televisión, pareciera ser que tendrían que estudiar en institutos. Hay una crítica en ese sentido. Yo creo que, bueno, es difícil de saber porque yo no estoy metido en la universidad, no sé cómo se las mallas, pero me imagino que sí. O sea, ¿Pero qué sientes al leer, al escuchar a tus colegas de ahora?
Lo mismo que sentía yo creo hace 30 años, 40 años. Claro, si en el fondo en el periodismo tú puedes, siempre hay en todas las profesiones profesionales más capaces que otros, ¿cierto? Sí. Lo que pasa es que hoy se tiende a confundir un poquito, yo creo, este tema de las redes sociales como que ha contaminado todo, ¿ya? Y como que se meta todo al mismo saco. Y efectivamente hay en Chile todavía hay periodismo que se hace bien, un buen periodismo, hay gente que tiene... Porque las redes sociales hay cosas que no hay hay cosas que atentan contra la tradición periodística. Por ejemplo, la inmediatez. O sea, eso de la inmediatez en un diario no va, porque en el diario tiene tiempo para hacer ya. El análisis crítico. O sea, cuando tú estás en las redes sociales, publicas o compartes cualquier cosa rápidamente. Entonces, eso no es periodismo. Eso es como participar en una red de rumores, de copuchas, de compartir cuestiones, lo que sea, según tus gustos, ¿cierto? Sí. Una de las claves del periodismo antiguo y todavía moderno es que uno como periodista tiene que escribir cosas que no necesariamente le gustan, ¿cierto? En las redes sociales no, porque uno comparte las cosas que le gustan, se mueve en un ámbito de confianza, de comodidad respecto a lo que uno está cómodo, ¿cierto? Con la amistad, todo ese tipo de cosas. Pero es un gran tema eso. Antes, yo diría que una gran diferencia es que antes, por ejemplo, a propósito de la fake news que menciona Pablo, antes en el periodismo público, cuando uno veía, daba por cierto de que algo que se publicaba o que escuchaba en la radio, escuchaba en un diario, era verdadero. Correcto. Y había harta certeza de que eso era verdadero, ¿cierto? Hoy, en cambio, uno apuesta como que eso lo que está es mentira. Hemos cambiado el escenario ya respecto a que apostamos que siempre estamos ahora conversando que algo es mentira, ¿ya? Y efectivamente muchas mentiras. muchas cosas que no son ciertas. Pero yo creo que lo que estamos perdiendo en el periodismo sí es el análisis crítico. Antes, yo creo que, sobre todo en la época de Pablo, también en la mía, no sé cómo ahora, pero yo, por lo que uno vivió, creo yo, por mí, cuando uno dirigía un diario, ¿cierto?, o un medio de comunicación, y llegaba una noticia, uno siempre buscaba la contraposición. O sea, ¿qué dijo el otro? Claro. Esa era una exigencia del periodismo que al menos yo ejercí como periodista, como director también. A mí me exigían y después yo exigí también. ¿Qué dijo el otro respecto a esa noticia? Hoy en día, contaminado justamente por el tema de las redes sociales, uno no ve esas partes. O sea, como que en muchos medios está una versión nomás y pasó. Por la inmediatez, pero más allá de eso, yo creo que es por el tema de que no existe conciencia de que la noticia tiene que ser contrarrestada. Y más hoy en día. Antes, por ejemplo, uno en los diarios como que sacaba una versión y podía esperar al otro día porque no encontró a la persona o qué cosa, o no quiso hablar y salía el otro día. Pero hoy en día no. Hoy en día yo creo que esa exigencia es mucho mayor porque el impacto de una noticia es tan amplio que si no va acompañada con las dos versiones, ¿cierto? Alguien que dijo A y el no, pero es B, sí. Es fatal. O sea, tú puedes derrumbar a una persona o la fama de alguien, ¿cierto? Sí, porque claro, no hay esa contraposición. Yo creo que ahí se ha perdido bastante se ha alivianado mucho se ha hecho muy liviano el ejercicio. Pero en eso que tú dijiste, perdón. Sí, don Pablo, perdón. Yo tengo una observación, y yo no sé si es culpa de las escuelas de periodismo, porque no conozco las mallas actuales. En mi época las escuelas de periodismo estaban recién partiendo. O es culpa de la enseñanza media. Pero yo noto horrible falta de ortografía de los periodistas que a mí me avergüenzan, sobre todo en la televisión. En la televisión es horrible, dicen cosas de repente que yo las comento con mi mujer, pero no recuerdo alguna, pero son barbaridades, que me llaman la atención y, como digo, no sé si es culpa de la escuela de periodismo o es culpa del bagaje educativo que traen detrás de esos periodistas. Claro. Amigos, vamos a ir a una pausa aquí en Tertulia Magallánica y ya volvemos. Volvemos aquí a la Tertulia Magallánica en su 7ª temporada. Los invito a seguirnos en Facebook, Tertulia Magallánica, y en YouTube todos los programas anteriores, todas las pasadas temporadas. Oye, yo quería incorporar un tema, ¿cierto? Escuchando a Alejandro con el qué dijo el otro. Hoy día, ¿cierto? En radio, que
es un medio muy creíble, ¿cierto? Y de gran audiencia. La prensa igual es creíble, pero tiene mucho menor audiencia. Hoy día, tú preguntas cuántos diarios se están vendiendo, o ingresas tú a alguna radio nacional y tú estás viendo cuántas personas la están siguiendo en ese minuto. Estamos hablando de miles contra cientos, ¿cierto? Entonces, la pregunta mía es, ¿la parte editorial hoy día es distinta de antes? Me da la impresión que antes el periodismo tenía la posibilidad de que usted sea de izquierda, sea de derecha, sea de centro, tenía su espacio. Y hoy día me da la impresión de que eso ya está absolutamente segmentado. Si usted escucha una radio, dice, no, pero esa radio, ¿cómo tú escuchas esa radio? Oye, no digo eso. Oye, tú lees un diario y dices, no, ¿cómo tú estás leyendo ese diario si ese diario miente? Entonces, antiguamente la cosa era como más transversal. No sé si estoy equivocado, si veo en los canales de televisión cómo van cambiando los periodistas en la pantalla dependiendo de lo que piensan, ¿cierto? De repente hay canales que, oye, aquí lo vimos en la red, lo vimos en Canal 13, cambios, pero... ¿Alejandro? Sí, yo creo que yo soy partidario de en fondo tener claridad respecto a si tú dices esta radio es del Partido Comunista, tú sabes lo que vas a escuchar ahí. Y hay claridad y hay certeza de que esa radio tiene ese pensamiento, y si tú eres de derecha no la vas a escuchar nunca. Y listo, se acabó, ¿cierto? Es una opción. El tema está cuando te tratan de pasar gato por liebre y tú no sabes de qué se trata esta cosa, ¿cierto? Y hay unos mensajes medio raros. Entonces, yo creo que es buena la claridad. O sea, tú sabes que una radio de derecha, una radio de esta de acá. Es una parte en cuanto a la transparencia de la propiedad de los medios. Otra cosa es... En gran parte del tiempo fue así. Sí, claro. Otra cosa es que los medios te den a ti garantías de objetividad, independiente de su propiedad, ¿cierto? Que digas, ya, este diario este diario lo leo, esta radio lo escucho, este canal lo veo, porque realmente las noticias que te entregan ahí son noticias dentro de la objetividad posible, objetiva. Porque no existe la objetividad total tampoco. Si atrás hay intereses económicos, hay intereses políticos, religiosos, de alguna manera, ¿cierto? Algo permea al periodismo por algún lado se cuela esos intereses. Pero si un medio es honesto y trata de hacer un periodismo realmente en cierta medida objetivo, yo creo que eso hay que propender a eso. Y no a una cosa como media difusa, que sí somos objetivos, pero no somos tan objetivos. ¿Sí? A la hora de por abajo empezamos a llamar a la fuente con ciertos intereses económicos y te publicamos, pero si nos pones publicidad, tipo cosas que se manejan a veces, ¿cierto? O la fuente te llama para que no lo publiques. Un montón de cosas. Entonces, dale. Yo creo que ahí ese es el periodismo que hay que defender un poquito, o sea, tratar de rescatar ese periodismo. Y Alejandro, don Pablo, ¿alguna vez como directores de la prensa austral recibieron algún llamado de, oye Alejandro, don Pablo, por favor, ¿no? ¿De alguna autoridad, de esto, de lo otro? O que el dueño del diario le dijo, oye, ¿sabes qué? Cuidado porque me llamó es un buen auspiciador. ¿Sin nombre y apellido alguna vez fue así? Yo tuve mucha suerte en realidad, porque yo estuve director en la época de la dictadura militar, así que había que andar con pie de plomo. Pero el dueño del diario, Stanislao Karelovich, nunca me puso condición ninguna. Ni me llamó la atención por nada, ni me dijo que esto no se toca, esto sí. Nada, tenía absoluta autonomía. Y la otra suerte fue que los intendentes militares que hubo acá, nunca nadie me llamó para decirme esto no me gustó, esto no me debía haberlo dicho, nada, nunca me tocaron. ¿Le tocó el punto de Arenazo? Me tocó el punto de Arenazo. Como director. Claro, sí. Y me tocó un titular que después me puse a tiritar, fue cuando hubo el atentado en Fátima y yo puse el titular, fue un militar. Sí. Y después que estaba impreso lo pensé, dije, ya no podía borrarlo. Pero no pasó nada, absolutamente nada, no hubo ninguna queja. El carnet, claro, sí. Sí, yo creo que en el caso, por ejemplo, coincidimos con Pablo, yo creo que desde el punto de vista de ser director de un diario y haber trabajado con don Stanislao Karelovich, don Estanco, ¿cierto? ¿Te tocó a ti igual? Sí, también, claro. Y una persona que como uno como periodista, como director, te brindaba, ese es tu tema. Ese de ahí para allá es periodismo. Yo veo el negocio, yo veo el diario. Sí. Usted ve ahí. Nunca...
Uno conversaba muchas cosas con él y preguntaba qué iba en la portada mañana, qué tema había, pero nunca lo hacía. No interviniendo. Oye, ¿qué va mañana? No nos conviene. No, nunca hubo de eso. O sea, podía discrepar después de que tú hubieras titulado de alguna manera o elegir un tema por otro para hacer portada, pero era yo digo que era el escenario ideal desde el punto de vista de trabajar como con esa liderazgo en el diario en términos de dueño del diario. La verdad es que nadie se puede no olvidar, de don Estanislao Carero, pero cuando pensamos en este programa y en estos invitados queríamos hablar de periodismo, pero sería bueno recordar algunas cosas de don Estanislao porque era un buen conversador, ¿no es cierto? ¿Cómo sintieron a ese hombre ustedes? O sea, yo lo tengo muy excelente recuerdo de él. Yo creo que era una persona, tenía una memoria feroz. ¿De verdad? De consultarle cosas era una fuente para contractar. ¿Era un Google? Sí, claro. Estaba paseado por el diario y uno le preguntaba cosas y él sabía, sobre todo de cosas antiguas, conocía mucho y era fanático de la U. Sí. Totalmente. O sea, hablar de fútbol con él era un agrado. Pero era una persona muy culta, tenía una historia de vida también muy potente en términos de cómo partió él, con mucho esfuerzo, también siendo desde estafeta hasta ser gerente de Grace y después con el diario. Pero era una persona muy agradable y tenía desde el punto de vista periodístico, era una persona que tenía una claridad respecto a cómo debía hacerse el periodismo en su diario. ¿De qué manera? Sí, lo que dice Alejandro, yo recuerdo que muchas veces yo le decía, Estanco, escribe un libro, tú tienes la historia de Magallanes. Me contaba cosas así de Magallanes. Y yo, ¿por qué no lo escribes? Sí, alguna vez, decía, no lo hizo nunca, pero tú podías preguntarle cualquier cosa de Magallanes y él sabía lo que había sido quién había sido esto, quién fue este. Claro, y además fue un visionario en términos de el diario en la tecnología, la computación. O sea, yo llegué al diario y estaban los equipos Mac, eran cosas que yo venía saliendo de la universidad con un equipo ahí, y acá estaban con la tecnología de punta, totalmente de punta en la prensa postal. Quizá el tamaño del diario permitía hacer todo eso, pero había que ser visionario igual. Había que traer esa tecnología y trabajar así. Y después la imprenta, la imprenta también. La imprenta igual fueron, no estando en el negocio de la industria de la imprenta, cuando traen los equipos, traen de última generación. Sí, yo creo que ahí él hubiese gozado también de esta época, con toda esta cosa de redes sociales, internet, todas esas cosas, yo igual le hubiese gozado también el libro, desde el punto de vista periodístico. Antes, cuando hablaban de las redes sociales, voy a tocar el caso de una primero, hay muchos magallánicos que están en el periodismo destacándose a nivel nacional. Gassi Jalil, que no sé si es magallánico, pero estuvo en la red austral, después en Televisión Nacional, Davor Durán, Patricio Caldichuri y una serie. El chico Ojeda, hay un muchacho de Porvenir que está haciendo deportes, me parece que en TVN. No voy a decir que sea Vega, Cacabelo, cuna de periodistas, pero han salido varios. Y tengo un caso muy cercano, y el papá de quienes voy a hablar trabajaron con ambos, que es el señor Rossinelli, que es periodista de la escuela, me parece, de los colegiados, es así, periodista colegiado, y él tiene dos hijos. Uno es mi yerno, Jesús, que estuvo un tiempo en Televisión Nacional y ahora derivó un poco en comunicaciones. Nos faltó hablar que Alejandro estuvo en comunicaciones en ENAP antes del DAP, ¿no es cierto? Sí. Bastante tiempo. Bueno, Jesús es un periodista que derivó en el tema de las comunicaciones en una universidad. Y el hermano menor, creo, de Jesús se acaba de titular de periodista y él está en esta otra onda. Es un youtuber, participó en la Teletón, y es un periodista youtuber que ya tiene 1 millón de seguidores. Entonces, ¿cómo van cambiando esto, ¿no es cierto?, adaptándose las profesiones a distintos tipos de canales de comunicación? Y antes que no tocamos ese tema, los periodistas trabajaban en medios de comunicación que era radio, prensa y televisión después. Y estaban los relacionadores públicos. Y hoy día el periodista le quitó ese espacio, creo que no existen los relacionadores públicos, y muchos de ustedes se dedican a las comunicaciones corporativas. Exacto. ¿Así? ¿Son periodistas eso? Sí.
Bueno, pues, están haciendo una labor periodística y son periodistas titulados. Claro, sí. Cambia el sentido del público en el... Claro. Sí, al final terminan comunicando, ¿no es cierto? Claro. Pero no a través de la... Claro, pero ahí hay una... Yo he estado con los dos lados. Sí, hay una contraposición en el interés de un periodista que está en una empresa, en una organización, en el gobierno, ¿cierto? Que tiene un interés específico porque su noticia salga de tal manera, ¿cierto? Que no necesariamente el interés del medio de partida, por publicar algo, a lo mejor no le interesa. Entonces hay una contraposición ahí importante. Y Alejandro, que has estado en los dos lados, ¿qué comunicación es más atractiva? De medio. Probablemente sí, porque el medio tú, por ejemplo, yo creo que cuando no hay nada más fascinante que reportear algo, ya sea de la forma que lo reporté por teléfono, por apunte, conversando con alguien, ¿cierto? Empaparte de una historia, de algo, ¿cierto? De un personaje, de una situación, de cualquier cosa, y escribirlo, y contar esa historia. Porque contar esa historia es una cosa muy relevante, implica lo que decía Pablo, hay que tener un bagaje lingüístico, o sea, hay que saber escribirlo, porque en el fondo cuando tú escribes algo, estás presentando como una obra, ¿cierto? Esa obra debe tener ciertos sentidos, cierta cadencia, cierto estilo, no puedes repetir palabras, ¿cierto? Entonces, eso es fascinante, contar esa historia es fascinante. Y después, si tú cuando uno la ve, no sé, yo recuerdo cuando era cabro, yo veía esa historia publicada, cuando partí en el Mercurio, mi historia, cuando era corresponsal de acá, la veía en el A1 publicada, y decía Alejandro Toro, y era como, claro, porque en el fondo era, más allá de que apareciera en el Mercurio, el hecho de que es como, mira, mi trabajo lo valoraron, porque de hecho hay editores en el Mercurio que eran gente muy capaz, partiendo por Rebeco, que decían, oye, está buena, publiquémosla, ¿cierto? Entonces ahí tú la sometías a un jurado, a pública, periodístico, el hecho de estar ahí y te la publicaste ya es un mérito. Sobre todo cuando uno es enviado especial y aparece el nombre. Claro, y sobre todo cuando tú eres corresponsal de Punta Arenas, ¿cierto? Que tu importancia relativa a nivel nacional en el Mercurio es muy baja, ¿cierto? Tenías que vender algo interesante. De acuerdo a lo que dice don Pablo, uno se juega el nombre porque me imagino que en el Mercurio recibirán muchos detalles de corresponsales y cuál se publica, cuál no. Claro. El hecho de que estén ahí era importante. Me dan un minuto para ir a una cápsula y volvemos. Vamos. Hola amigos, estamos a 20 kilómetros de la ciudad de Punta Arenas, camino a Fuerte Bulnes, en un sector que se denomina Guairabo, y es precisamente en este lugar donde el año 78, en diciembre, fue movilizado el Club Aéreo de Punta Arenas. Ustedes están viendo en este momento el campo donde aterrizaban los aviones, donde vinieron ese día para dirigirse a la estancia que ven al fondo, donde estacionaron sus aeronaves y ellos cumplían turnos de vigilancia. Vamos a ir inmediatamente a conocer ese lugar ya histórico. Estamos ya en el lugar donde fue movilizado el Club Aéreo de Punta Arenas, en esta casona antigua. Ellos tenían su base de operaciones, aquí cumplían turnos, dormían aquí algunos pilotos del Club Aéreo de Punta Arenas, estaban a cargo de un oficial de la Fuerza Aérea de Chile, y desde este lugar, insisto, salían en sus aviones civiles a patrullar o observar la frontera con Argentina, y por supuesto que también estaban encargados de movilizar a oficiales desde Punta Arenas hacia San Sebastián, llevar correspondencia o bien traer algún herido desde ese lugar. Ahora estamos en un sector que les va a ayudar a entender cómo funcionaba esta pequeña base aérea. Los aviones llegaban desde Punta Arenas hacia Fuerte Bulnes. La pista de aterrizaje estaba en un potrerito que se ve que estaba después de ese puesto ovejero que ustedes están viendo ahí de color amarillo. Era una pista absolutamente improvisada para ese tiempo, pero dada la versatilidad de los aviones podían perfectamente llegar a este lugar. La orientación era la lechería que se va
que se ve al fondo. Posteriormente los aviones quedaban estacionados en este sector que ustedes ven acá y su depósito de combustible era este galpón que estamos viendo. Para terminar este despacho desde este lugar tenemos que consignar que la insignia aviadora chilena Margot Dual también tuvo una participación importante en esto del 78, puesto que ella era instructora del Club Aéreo de Punta Arenas y ella venía a ver a sus pilotos a este lugar mientras ellos estaban movilizados. Eso es desde el sector de Guairao. Nos vamos a desplazar enseguida a otro lugar con otra interesante historia de este periodo de movilización del año 78. Estamos en el sector de Conaiken, nos cambiamos, esto es camino a Puerto Natales, y en aquella época del conflicto evidentemente que la Fuerza Aérea tenía que tener alternativas para las pistas que tenían en Bahía Catalina y en Chabunco, las cuales en un momento de conflicto evidentemente que iban a ser objetivo de destrucción para las fuerzas, ¿cómo se llama?, enemigas. Entonces se creó una pista alternativa de manera tal que pudiesen aterrizar los aviones ya sea de combate o de carga. Y los quiero invitar a que en sus próximos viajes a Punta Arenas, ya sea que vengan desde Natales o de Punta Arenas a Natales, se fijen en este detalle de este tramo de la carretera llegando al sector de Conaiken. Se habilitó una pista alternativa que está claramente visible hoy día, porque antes y después de ella el camino tiene un tramo de asfalto que ustedes lo ven que están en condiciones irregulares y ustedes se van a dar cuenta lo que era la pista alternativa, porque a partir de un tramo de la carretera esta se pone en línea recta y en ambos lados de ella tiene dos cabezales donde hay unos espacios laterales para que puedan estacionarse algunos aviones o bien para que puedan decolar y ya sea aterrizar o despegar. Esta es una pista alternativa de aterrizaje y cuentan los entendidos que si el espesor de un pavimento es de 20 centímetros para una carretera, este pavimento tiene 35 centímetros de espesor porque evidentemente que tenían que soportar el peso de aviones que eran muy pesados. Además, las personas que de una u otra forma le ha tocado participar en reparaciones que se han hecho desde esa fecha a esta época, también indican que en las laterales de esta pista existen hoy día los ductos necesarios para, en algún momento dado, pudiesen haber tenido que iluminar esta pista. Muchos de ustedes seguramente ignoraban de esto. Hoy día hay otra forma de entender cómo se ha ido construyendo distintos momentos de la historia de Magallanes, como lo fue lo que estoy relatando en este casi conflicto que tuvimos con nuestros hermanos argentinos el año 78. Esa fue la cápsula especial para este programa. Y así volvemos a la tertulia magallánica. Don Pablo, ¿tenía algo? Sí, yo quería hacer una acotación sobre el periodismo corporativo porque yo trabajé en una oportunidad en un servicio público. Cuando salí a Mercurio de Santiago, yo entré a la Corporación de la Reforma Agraria. La Cora. La Cora. Igual que ahora, los sueldos en esas instituciones son mucho mayores que los medios. Ganaba más que lo que ganaba en Mercurio. En esa época ya existían periodistas en algunas instituciones. En algunas instituciones, sí. Porque ahora en todas partes... Ahora no hay empresa que no tenga pública o privada que no tenga un crédito. Y me tocó irme a Quillota. Y en Quillota fue en la época de la Unidad Popular. Y ahí era complicada la cosa porque el departamento de comunicaciones que había era absolutamente político. Estaba a cargo de una persona que no era activista político, no era periodista ni comunicador ni nada. Y yo no soy político, nunca he sido.
De hecho, en mi época de comienzo de periodista, los periodistas ninguno tenía, que yo supiera, militancia política. Era muy raro que hubiera periodistas políticos. Y como ya había estado en Santiago, tenía algunos contactos, y entonces fui al canal 4 de la Universidad Católica de Valparaíso a contratar un programa para la Cora. Y pedí a Santiago que me enviaran un camarógrafo. Y lo que hicimos fue reportajes, por ejemplo, al cultivo de las flores. Cómo se cosechan, qué sé yo, papas, cómo se crían los conejos, cosas así, la labor agrícola, sin ninguna ideología política. Y finalmente un programa que fue eliminado. Y tuvo un saldo positivo para mí porque yo estaba ahí en la Cora el año 73 cuando se produjo el golpe militar, y todos los que estábamos en comunicaciones fuimos detenidos. Y el militar que le tocó, no me acuerdo cómo se llama, administrar la Cora, intervenir, el interventor, me llamó y me dijo: oye, ¿usted qué hacía aquí? Le dije: yo hacía el programa de televisión. Ah, sí, lo vi, el único programa que no tenía ideología, me dijo. No tenía, ¿cómo se llama? Su ponchito por debajo, algo por debajo del poncho. Así que me libré. Alejandro, partimos cuando contabas que quisiste estudiar periodismo para ser escritor. ¿Y tú tienes ya libro editado, uno? O... Tengo un libro, sí, un libro de cuentos. Sí, de crónicas, cuentos. Es que lo que pasa es que tengo muchas cosas escritas. Ya, pero publicado... He publicado un libro de crónicas y tengo un libro de fotografía también que... de fotografía, sí, pues. Y lo lanzamos. El libro de crónicas lo lanzamos acá. Sí, pues. Y el de fotografía... Lo lanzamos hacia allá. Así que al final cumpliste tu... Sí. Y bueno, yo, como digo, hay tiempo siempre para hacer más cosas en la vida. Y Pablo lo pasó así de refilón, pero también tiene varios libros. Sí, vi curiosamente yo lo que hice un libro de Cordero que comentaba. Eso fue hace algunos años. De gastronomía. Esto fue un libro de recetas, pero que partió de una manera muy sin objetivo, digamos. Yo tenía muchas recetas y empecé en papel, empecé a traspasar al computador. Y ¿te gusta la cocina? Sí, me gusta. ¿La practica? Muy poco, porque mi señora la cocina mejor y no le gusta. Y Carlos Vega me dijo: oye, pero aquí tenías un libro, hagámoslo. Hagámoslo. Carlos Vega Delgado, un gran recuerdo para Carlito. Así que Carlos me dijo: hagamos el libro. Y él tiene una imprenta. Claro, Atelier. Y me dijo: yo lo hago. Y hizo el libro y curiosamente gustó. ¿Cuántas recetas hay de...? 150 y tantas recetas de cordero solamente, sí. ¿Y después derivó en el pescado? Después dije: bueno, hay que hacer unos pescados. Ya me estuve entusiasmando. Y ahora está preparando uno de... Y después hizo un libro de la cocina inmigrante que me gustó mucho, pero no tuvo el éxito del cordero. Me gustó mucho porque yo entrevistaba a representantes de las colonias, gente de migrantes suizos, de migrantes croatas, de migrantes italianos, y les preguntaba su receta. Entonces, además de la receta, era la historia de ellos. Por ejemplo, los suizos, cómo se instalaron en agua fresca. Qué sé yo. Y después hice un libro el último que hice, que es un reportaje al cementerio. A nuestro ¿Ese libro salió cuándo, don Pablo? Ese libro debe haber salido unos 2 o 3 años atrás. ¿Y el de Cordero ya tiene tantos años entonces? No, el del Cordero es fantástico. 10 años, sí, pero mucho más de 10 años. Deberíamos regalárselo a Esteban, pues. ¿Cuál? El de Cordero. Para que lo explique. Yo he cumplido con los asados, y ya como segunda temporada que la gente sabe que yo no me he puesto con el asado y eso es mentira. Pero mira, volvamos eso, yo soy así, Alejandro. Quedan pocos minutos.
yo había apuntado igual letras, quiso ser, ¿cómo se llama?, escritor, que lo fue, y quiero comentarles que en pandemia él se reinventó y tenía unos cursos entretenidos de escritura creativa. Y por ahí nos conocimos. Yo me anoté en ¿cómo se llama?, en uno. O sea, yo creo que, pero déjame, yo conté Lo que pasa es que Esteban, nos conocíamos algo, ¿cierto? Sí. Y nos habíamos topado. Y un día paso por la tienda y me dice, yo le digo, Esteban, voy a hacer unos talleres de escritura, hay de literatura, y tú, ¿qué te gusta leer a ti? No me hables de nada, dijo, porque yo solamente tengo libro de administración. Pero tienes que leer a Borges, tienes que leer a Cortázar, tienes que leer a García Márquez. No los conozco. No. Y empezó poco a poco, se metió en un taller de literatura. Lo primero fue Borges. Digo, no, Borges, que me voy a meter a un... No, es ninguno de los grandes. Claro. Está bien, pero déjame... Derpich, son mis minutos. Sí. Entonces, ¿Te quedan poco? Sí, me quedan poco. Entonces, no, le digo, Borges, ¿qué voy a hacer en un grupo de literatura yo cuando, por ejemplo, de Borges, con argentino y ciego? Y nada más, Claro. de escritor, nada más. No. Casado con la María Kodama, eso todavía no lo gracias. sabía. Pasé la semana siguiente a tomarme un café, me dice, oye, Esteban, mira, es cierto que partió, yo te voy a regalar el le dije, si no se trata de eso, ¿qué voy a hacer con Borges? Y me metí en un grupo de literatura. Borges, primero. Ya, entretenido, porque se analiza un cuento, que es de la historia. Después me agarra y me dice, oye, tenemos otro, Kafka, está más bueno, Kafka. Cuando dicen que esto es kafkiano, esto, lo otro. Bueno, desde hace mucho tiempo pasamos por literatura rusa, creo que ahora viene literatos... ¿Ahí siguen? Secretas, sí. Bueno, pero... nosotros. No, buen alumno, pero lo más fascinante es que él se metió en un curso de escritura. Sí, bueno, eso quería decir. Y eso es sido... Escritura creativa. Tú sabes que quería contar mis historias que se en Facebook y dije, esta es la mía, voy a ver si puedo aprender a escribir. Entonces él nos encargaba trabajos y ya, estos son profesor, esto es lo que nos pidió, un cuento, una entrevista ficticia, qué sé yo. Entonces Esteban mira, y él con las correcciones en la noche, Esteban mira, yo a esto lo diría de esta forma para que suene mejor. ¿Te das cuenta? Escribiendo, ¿te das cuenta que esto suena mejor al oído? Sí, está bien. Bueno, y en algún momento de partida confundí caracteres con palabras. Entonces pide 18, máximo, no sé, 18.000 palabras. No, 3.000 caracteres. 3.000 caracteres. Y yo pensé que eran palabras, no sé qué historia. 18.000 me dice, Esteban, te equivocaste, caracteres son otras cosas. Man. Hablé con Pablo Vargas Sec y le conté, oye, mira, me pasó este chascarro. Me dice, Esteban, ¿sabes qué? Olvídate, no recortes, porque de 18.000 a 3.000 te vas a morir. Haz otra historia. Y me dice, y guarda la otra. Claro, ¿y quién es tu profesor? ¿Y quién es tu profesor? Le digo, Alejandro Toro. El samurái, te decía el samurái de la universidad. No sé. O los periodistas le dicen, no, con él no te metas, me dice, haz una cosa nueva. Perdón los minutos. No, perdona, porque... Oye, no, pero yo en realidad los felicito a los dos. A Esteban porque escribe en Facebook unas historias tremendas. Oye, estoy suspendido en Facebook. Y conozco mucha gente que lo sigue, ¿cierto? Y ahora me doy cuenta por qué lo siguen. Mi profesor. Claro. Las cosas buenas los felicito a los dos. Muchas gracias. Y así, amigo, se tenía conversación, pero tiene que llegar al final. Se acaba esta tertulia magallánica en esta 7ª temporada. Muy agradecido, don Pablo. Gracias. Muy agradecido, Alejandro. Nada, ustedes. Oye, un gusto de compartir, don Pablo, con usted. Un gusto, Alejandro. Gracias. Y Esteban, ¿para qué te voy a decir? De nuevo. No voy a hablar más, solamente agradecer gusto, a muchas gracias. Alejandro y a don Pablo haber aceptado la invitación y habernos permitido este gran Don Pablo, momento. ¿será posible que le regalemos el libro El Cordero a Esteban? Yo lo pago. Porque de tantas recetas, alguna de esas, dice, porque ahora le debo escribir. Bueno, que lea un poquito Hay también. 150 recetas. ¿Cierto? Por Así, favor, amigos, Pablo. Si le interesa. Perdón, Mario, vamos a hacer una tertulia magallánica grabada desde el quincho de la casa para que dejen de hociconear. Todos invitados, muchachos. Vamos a cobrar de aquí al término de la temporada. Vamos a cobrar la palabra. Muchas gracias, amigos, y nos volvemos a encontrar en una tertulia magallánica. Siempre desde la Perla del Estrecho.